diga que puede trabajar o no, es el resultado práctico que se da, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que deberían hacer. Esto es lo que debería hacer el procedimiento. Y también, disculpame, Juan, Sí. bueno, primero agradecerte por la invitación. No, por favor, contrario. Al Partido Intransigente y a todos los integrantes de la mesa. La verdad que es un tema apasionante el empleado público, la administración pública. Y con respecto a la pregunta, también podemos hacer una analogía con lo que pasa con el empleado público de provincia, porque el universo es el mismo, estamos hablando de empleados de la administración pública. Si con los docentes de provincia han establecido un régimen de dispensa, ¿qué significa dispensa? Que está disculpado de venir a trabajar por el tema del COVID, podríamos aplicarlo de la misma forma a lo que es el ámbito, al universo municipal. Sí, ¿no? esto también hay dudas, las personas preguntan, bueno, Con ¿por analogía. qué? Claro, ¿por qué el docente no va a trabajar y por qué yo...? No, máxime en estos días, hasta por la norma provincial que rige por lo menos hasta el 11 de junio, sin perjuicio de la prórroga, ¿no es cierto?, que se dé con respecto a eso, que prevé determinadas y limitadas prestaciones de trabajo, inclusive discontinuas, y no del total del personal, sino en la forma segmentada que corresponde para evitar los riesgos de contagio. Pero aparte de eso, en esta situación, como bien decía el doctor, hay que hacer una interpretación integral del ordenamiento jurídico aplicable a los empleados públicos. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico aplicable? En principio, arriba, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales está el derecho al trabajo y la obligación de trabajar. Y por otro lado, el deber del Estado o del empleador que fuere de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el trabajador resguarde su salud. Es decir, los valores genéricos e indispensables para el ordenamiento jurídico en orden son la vida, en primer lugar, tanto para la Constitución como para los tratados internacionales de derechos humanos, para la Constitución de la provincia lo mismo. Luego de la vida está la salud y la dignidad de la persona, más o menos en un mismo nivel de equivalencia, tiene dicho la Corte Federal y la Corte Provincial, porque vienen a ser derivados lógicos del derecho a la vida, derivados razonables del derecho a la vida. Luego de eso también, ¿qué otro ordenamiento ya sin rango constitucional, aparte de las dos constituciones y los tratados, que es el derecho convencional de derechos humanos? ¿Qué viene después? La norma específica, en este caso, que es una ley para los empleados municipales, la 14656. Algunos municipios que la han reglamentado es porque han adherido a esta ley y han especificado dentro del ámbito de su actuación territorial que no haya incompatibilidades en esa reglamentación con el marco jurídico superior que sería la ley y la Constitución. Luego, también se prevé la ley de contratos de trabajo como principio de interpretación, los principios de la ley de contrato de trabajo, generalmente son estos a favor de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, de la justicia social, del orden público, es decir, que no puede haber tampoco un acuerdo entre partes, porque después viene el acuerdo entre partes también que está contemplado como principio de interpretación. No puede haber acuerdo de partes, ni siquiera entre empleador y un sindicato, no solo un trabajador individual, y un sindicato que violente las normas de orden público laboral. Esas no serían válidas. El mismo convenio, inclusive de aquí de Coronel Rosales, recepta esa interpretación. Esto es importante porque muchas veces, y en la práctica, más que nada en tiempos de emergencia, es común que se den determinadas instrucciones verbales que se toman en función de la emergencia. Y no se dan cuenta esas instrucciones verbales que vienen a lesionar derechos tutelados por el ordenamiento constitucional. Entonces, bueno, siempre es recomendable a los trabajadores que se asesoren con sus sindicatos, que se asesoren con sus abogados de confianza, a los fines de la interpretación verdaderamente de si esas instrucciones que le da el empleador
no van en desmedro de la operatividad, de la vigencia y del respeto por el ordenamiento jurídico aplicable en sede comunal. Como bien decía el doctor recién, con respecto a la presencialidad en las escuelas, si la provincia de Buenos Aires dicta una norma determinada para la presencialidad en las escuelas, frente a la obligación de que asistan en forma personal y se den clases de esa forma, el resguardo de los trabajadores, el resguardo de la salud de los chicos, el resguardo de la imposibilidad de que contagie tanto el trabajador, ya sea docente o no docente, como el niño, el alumno, sí, para en el ámbito, claro, de la sociedad, para que no haya una mayor circulación del virus por los transportes que tiene que tomar, etcétera, etcétera, para no saturar el sistema hospitalario. Si la provincia de Buenos Aires dicta una norma genérica para los trabajadores de distintos ministerios, entre ellos también el de justicia, entre ellos también el Poder Judicial, y también tiene normas específicas para el personal de salud. Entonces, todo este bagaje diversificado de estipulaciones son las que a la hora de definir posibilidades tenemos que saber diferenciar. Y eso tiene que ver con el principio también de primacía de la realidad, a favor del trabajador, o de primacía de la realidad en función de la apreciación probatoria luego, que se va a hacer, llegado el caso, de definir una situación determinada, ya sea extrajudicialmente como básicamente judicialmente, con respecto a si se siguen criterios que se acercan a la sana crítica o no, es decir, si hay criterios de razonabilidad sobre determinadas cuestiones, si hay criterios que hacen que la prueba, por ejemplo, si vos estás en una sala como esta, con 20 personas trabajando, bueno, creemos que la apreciación va a ser negativa de cualquier Sí, de hecho organismo, hay otra ¿no? pregunta porque una compañera en el día de ayer la notificaron que tiene que ir a cumplir horario en el lugar de trabajo. Es un jardín maternal donde no hay niños por esta situación de riesgo, pero que desde Recursos Humanos le plantean que tienen que presentarse al lugar de trabajo y solo van a cumplir horario. Un grupo de personas, como vos decís, en un lugar con el riesgo que implica el traslado y sin un objetivo claro, porque bueno, no hay una actividad en sí porque los nenes no están yendo. Entonces esto también, un grupo de... A todo el personal, sería a todo el personal. El personal que estaría en condiciones que no sería ni de riesgo, ni tiene más de 60 años. Sí, sí, pero digamos a toda esa franja de trabajadores que no estarían para su voz. Que vayan igualmente, por más que no se presta el servicio. Por más que no se presta el servicio. Realmente habría que ver los motivos. En principio no se observan motivos para poner en riesgo, menos en esta etapa, hasta el 11, ya dijimos, hasta el 11 de junio, sin principio de la prórroga, que es muy probable que haya. Y esta cuestión de indefensión que presentan, ¿no?, los compañeros, las compañeras, claro. Es como que, bueno, como vos decís, como está todo entre palabras, ¿no? Entre esto de venir a ofrecer o decir, o citar, no son instrucciones por escrita. No son instrucciones por escrito, entonces también... Bueno, ahí lo que se le recomienda al trabajador entonces es que pida en lo posible, que se le explique por escrito cuáles serían las condiciones para alejarse de la normativa vigente. ¿Cuáles serían los motivos, la fundamentación? Todo acto administrativo tiene que estar fundamentalmente También tener en cuenta motivado. que el Ministerio de Trabajo, por ley provincial, tiene poder de policía. Claro. ¿En qué sentido? Poder de policía significa derecho, poder, controlar el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces el Ministerio podría actuar en este caso con su poder de policía y determinar, no, mire, está infringiendo tal ley provincial, no están dadas las condiciones de seguridad, en este caso. Y también, siguiendo la idea del doctor Ferreira, el orden clásico de las leyes, donde tenemos constitución, tratados internacionales, constitución nacional, ¿no?, tratados internacionales de derechos humanos, luego la constitución provincial y todo lo que viene hacia abajo, siguiendo ese orden,
teniendo en cuenta las leyes en materia de provincia, con ejemplo docente, no estaría afectada la autonomía municipal si nosotros aplicáramos una ley por provincia, y más en la provincia de Buenos Aires, donde la autonomía municipal jurídica no está. Hemos discutido 1000 veces que todavía no tenemos, lamentablemente, la autonomía jurídica, la verdadera autonomía jurídica en la provincia de Buenos Aires. Si la tuviéramos, sí podríamos ver ese conflicto de autonomía entre municipalidad y provincia. Pero acá dependemos de la provincia. Somos como entidades autónomas. Una delegación. Entonces, si el gobernador marca una ley, un camino, digamos, para sí, hacerlo, un marco de referencia para ver. Y también hay que tener en cuenta, si yo al privado le estoy exigiendo ciertos protocolos, ciertas seguridades, y bueno, también tengo que hacerlo en mi casa. Claro, por supuesto. Con mayor razón. Claro, es lógico. Claro, lo que pasa es que hay actividades que se pueden hacer desde la casa, pero hay otras que no. Claro, yo digo, desde mi casa me refiero en mi municipalidad. Ah, perdón. Si yo al comerciante le estoy exigiendo un montón de medidas de seguridad, de protocolos, yo también lo tengo que hacer. O como lo hemos hecho los docentes, porque yo soy docente, y los docentes que hemos ido a dar clase, nos recibía un preceptor, otro docente, un directivo, nos tomaban la temperatura, nos higienizábamos las manos y recién ingresábamos al establecimiento. Y si se daba un caso de COVID, nos sacaba, la famosa burbuja. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo en otros ámbitos? A este mismo procedimiento. Y además con grupos reducidos, según los espacios, según las medidas. Sí, y lo que llama la atención es que hacerlo justo en este momento, donde bueno, hay muchas situaciones, muchos casos de COVID y que en realidad como que parece no encuentra sentido. La defensa en provincia inclusive no es por la edad, es por la edad y por las enfermedades. Claro, existentes. sí. Yo tengo colegas, tengo compañeros de menores de 60 años que tienen enfermedades preexistentes y están dispensados. Claro. Sí, No, y fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta con respecto a esto, que en el caso tan desconocido como es el de la pandemia, para nosotros, ¿no?, generacionalmente, y para el Estado también, porque nunca la han atendido, básicamente el Estado democrático del 83 para acá, y que antes fueron muy pocas las pandemias también, que se registraron, que desde que se declara el 11 de marzo del año pasado por la Organización Mundial de la Salud con rango de pandemia, fíjense cómo todos los estados han centralizado sus políticas normativas y programas para defender básicamente una cuestión que pasa por arriba a los municipios, a las provincias, y sí tiene que ser una política nacional, cuando no regional, por eso también el cierre de fronteras, etc. Es decir, acá hay que tener una visión muy clara de que estamos hablando de un derecho que es de carácter colectivo a la salud, de intersubjetivo a la vida, pero es en principio colectivo a la salud. Por lo tanto, el rango de apreciación y la profundidad de la competencia que pueden llegar a tener los niveles de menor jerarquía se diluye con un municipio. Básicamente tienen que acatar las disposiciones, como comenzamos, del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación coordina con las provincias estas políticas, la supervisa Cafiero, que vendría a ser el jefe de gabinetes, y el presidente en última instancia, pero en primera medida Cafiero, con los ministros que están a cargo de cada una de las carteras, y en la provincia sucedería lo mismo con los gobernadores, los ministros de las carteras intervinientes, salud, educación, etcétera, etcétera, con los intendentes y con las regiones sanitarias. De tal modo que es muy limitada la capacidad de salir de ese esquema por parte de una de las comunas. Más allá del tema de la autonomía, la autarquía o lo que sea. Aquí estamos hablando de una situación de pandemia que requiere el esfuerzo conjunto. Por lo tanto, por eso también es repudiable lo que ha ocurrido, que por suerte ahora ha cesado en parte, con la Cava. El año pasado,
la espectacularidad del brote se dio desde Cava hacia el interior del país. Fue centrífugo, digamos. Ahora, con esta barbaridad que ocurrió, cuando nace el segundo brote, que la Cava no se acopló al programa nacional, sino que se reveló prácticamente en cumplir las disposiciones del cuidado y salirse de la protección de ese derecho a la salud, está ocurriendo también más o menos lo mismo. Entonces, ahí es un ejemplo, validero como para ir observando de que no hay que separarse, claro. Estaría haciendo lo mismo. Sí. Bueno, eso con respecto a muchas preguntas con respecto a esto, porque bueno, la gente está preocupada, claro, sensible, ¿no? Con mucha razón, y tiene miedo. Y se siente vulnerada en su derecho como trabajador. Al final, si es personal de riesgo. Más porque, bueno, personas mayores de 60 años, que a lo mejor no tienen una patología de riesgo, pero bueno, entienden como que hay una contradicción y es verdad, es así, es contradictorio. Después, bueno, hay dudas con este famoso convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que si bien se firmó en el 2015, se tardó tanto tiempo en comenzar a poner en práctica algunos artículos, y entre ellos la famosa bonificación por actividad crítica. Y otras bonificaciones que a un grupo de personas que hicieron un reclamo administrativo, acá va la pregunta, porque no cobraban la bonificación en la jornada de trabajo por la cual debían hacerlo. Sí. Hacen una presentación y a partir de esa presentación le quitan la bonificación por función a un grupo al que reclamaron. Entonces el compañero plantea en el artículo 4, cuando habla de la negociación de buena fe, ¿no? Que los derechos adquiridos por los trabajadores a través del presente convenio no podrán ser modificados en detrimento o perjuicio de sus beneficiarios. Y en caso de duda sobre la interpretación de alguna cláusula, se optará por aquella que sea más favorable al trabajador. Claro. Entonces, bueno, acá está esta cuestión, hay compañeros que fueron perjudicados y que si se plantea nuevamente el reclamo, entonces se sienten como en una encrucijada. Entonces plantean, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esa guía interpretativa es muy útil, ¿no es cierto? Es la propia del derecho del trabajo, en caso de duda, a favor del trabajador, ¿no? Y aparte ahora, me parece a mí, en la interpretación que no es dogmática, sino bastante razonable y equivalente entre medios y fines, está el principio de progresividad de los derechos, que se contempla en algunas partes del convenio, que es importante señalarla, y sería bueno que lo vean bien los trabajadores, los sindicatos. Está sobre el convenio las pautas de ese famoso principio de progresividad, que están fijadas en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 29-31. Ese sí tiene rango convencional alto, rango constitucional. En las condiciones de su vigencia son aceptados totalmente. Entonces, de ahí para abajo, si la normativa específicamente, como este convenio, yo lo leí en parte, ¿no es cierto?, que lo que está determinando es el juego armonioso de la interpretación constitucional y convencional con las normas de menor claridad. Es decir, que el trabajador, en el caso de los rosarios, el trabajador municipal, tiene un amplio abanico de protección en la medida que lo sepa qué hacer y en la medida que lo sepa. Así que me parece a mí que por ahí pasaría básicamente el reclamo, sin necesidad de ir verdaderamente
doctor, a un abogado particular, sino también a través del mismo ministerio, sino también a través de cada uno de los gremios que están armando el municipio para hacer valer estas cláusulas que son muy importantes para que los operadores públicos. Además, previo a la ley actual del empleado municipal es la ley 14657, que plantea la posibilidad de que cada municipio, los sindicatos, puedan tener un convenio colectivo, como en el caso de Coronel Rosa, de su convenio colectivo de trabajo, pero está también la ley 14657. Esta ley, a diferencia de la 11757, ley anterior, que era una ley que todos los sindicatos, las federaciones, todas las organizaciones de los trabajadores repudiaban, porque era una ley que le daba amplísimos poderes a los departamentos ejecutivos. Por suerte esa ley fue modificada y vino esta otra. Esta ley, a diferencia de la anterior, lo que incluye son principios del derecho laboral. Estamos dentro del derecho administrativo, o sea, el empleado público está dentro de esa ley. Esta ley viene a incorporar principios del derecho laboral y laboraliza ese derecho administrativo, porque comparte de por sí muchos institutos, acciones, el aguinaldos y otros más, pero incluye también el principio de progresividad, el principio de la ley más beneficiosa. Entonces, nunca un acuerdo puede ir en contra de un acuerdo. Si en una negociación paritaria, quiero decir, en ese acuerdo, por algún error, lo que sea absurdo, que se acordó algo como el crecimiento del trabajador, se va a tener por no escrito. ¿De acuerdo a todo lo que estamos explicando? No sé si iba ahí la pregunta. Sí. Por Hay que tener cuidado para saber claro. Por eso también es tan importante participar, ¿no? Acercarse. Bueno, claro. Sí, el convenio colectivo, digamos, cuando uno pasa en otros ámbitos, si no hablábamos también de otros convenios colectivos, cuando uno logra un convenio colectivo, ya está previsto que se puede modificar cada 2 años. Juntar una paritaria y modificar que sea necesario, ¿no? Lo modificamos. Pero como en todas las leyes siempre, inclusive ha pasado con la Constitución Nacional, la última reforma, se logran ciertos derechos y después tardan tiempo por hacer prácticas sobre los derechos. Son programáticos, son para determinar cómo pasó con la actividad crítica. Yo celebro que se ahora empiezan a parar por mayor razón, ¿no? Pero bueno, es una lucha que de muchos años. pero lo importante es tener también el derecho, ¿no? Contar con la Claro, el derecho esté escrito, esté la herramienta, esté la norma. A partir de ahí, vos tenés algo muy importante. Igual, bueno, hay cuestiones que hay que ajustar, que recibimos el pago del mes de junio y no se pagaron las notificaciones como se habían acordado. Así que, bueno, esto también preocupa a muchos compañeros. Algunos se les redujo la jornada, no se le pagó a todo el personal que se había convenido. Así que, bueno, eso también. Está bien, está la herramienta y habrá que, bueno, pelear, presentar el recurso para pedir este reclamo de por qué algunos compañeros pudieron darlo y otros no. Inclusive ahí el convenio prevé como una vía rápida cuando no se cumplen determinadas modificaciones la posibilidad de la paga. Como una vía rápida. Eso es importantísimo, porque ni siquiera te hace ahora tener que esperar a que se agote una vía administrativa, es decir, el reclamo previo del trabajador, con los plazos determinados, los de suspensión, que te va pasando el expediente de repartición y órgano competente dentro del municipio, por la ordenanza 267, todas esas cosas. Lo importante también es tener en cuenta, como decía el doctor, que la ley 14656 es un verdadero avance en la negociación colectiva, en el reconocimiento de derechos integrales del trabajador y en la posibilidad concreta que antes no se tenía con la ley 157 de discutir paritariamente las condiciones de labor y la remuneración. Cosa que sí existía con anterioridad a la 157 y esto hay que remarcarlo. No
no es algo totalmente novedoso. Los municipios, en su momento, del 83 hasta el año 95, que se dicta esa nefasta ley 11.757 del barrio, podían acordar sus normas de carácter laboral. De hecho, el nuestro lo tenía. Y se regía por unos ordenanzas, que es claro que eso es muy importante, porque hace verdaderamente y recoge, ahí sí, cierta autonomía en base a las circunstancias reales que existen dentro de la relación de empleo en los municipios, que no en todos son. Por ejemplo, en el conurbano es una diferencia abismal desde la jornada que se utiliza, desde el tipo de labor, totalmente diferente. Acá, en el interior, hay otras realidades. Y por ahí hay que acentuar determinados servicios de prestación del municipio que van acoplados también al carácter de las mismas bonificaciones relevantes y de práctica en la relación de empleo municipal. Entonces, con esta bonificación también había una buena diferencia a favor del trabajador. Entonces, es una norma intermedia la de la 14.656 porque posibilita justamente esta discusión en el ámbito comunal. Pero los trabajadores, más allá que tengan el derecho, vuelvo a decir, tienen que saber exigir el cumplimiento, tienen que saber defender la aplicación de esa norma. Sí, incluso, bueno, también se dan situaciones como de uno sentirse acorralado con el tema de la carrera administrativa. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay concursos, porque no hay mucha gente que ha llegado al tope de su categoría, del escalafón en el que registre, y no tiene más posibilidad de ascenso que no sea una jefatura. Entonces, hay como un vicio en esto también, porque, bueno, uno no puede ascender, pero tampoco se da la situación para permitir llegar a un concurso y que la gente pueda acceder, ¿no? Se pueden exigir los concursos. Puede decir por la categoría 25, 25, 26. No, pero además, ella está refiriendo a los concursos que tienen que ver con que se producen y no se concursan. Y vemos en la práctica que O se reubican, lo vemos en la práctica es esa jefatura que ha reemplazado por un coordinador con licencia, eso es lo que está pasando en la práctica. Y es lo que está pasando actualmente en AFI en otra oportunidad. Entonces, se va a dejar. Entonces, la Ahí carrera nosotros... yo creo que asume un rol relevante el sindicato. Tienen que asumir un rol relevante el sindicato. Más allá del trabajador que lo puede reclamar individualmente. La famosa carrera administrativa también, nos damos cuenta que cuando uno habla de concurso, y hay que hacer la diferencia entre concurso abierto y concurso cerrado. Claro. Porque estamos hablando de lo que pasa una jefatura. Habría que analizar qué área es completamente. Yo primero tengo que ver si tengo el personal dentro del ámbito, no seguir ahí afuera. Claro. El concurso abierto. Y también ahí tenemos la otra. Ahora el concurso está determinado, ¿no? Pero no tengo personal idóneo para ese. Únicamente. No siempre el concurso abierto. Porque primero tengo que garantizar la carrera administrativa. La carrera administrativa y a la par de la carrera administrativa las finanzas del municipio. Es decir, porque teniendo al trabajador en determinadas condiciones, con actitudes necesarias para cumplir el rol, luego pedir su concurso para tener a alguien de afuera, que quizás ni siquiera sea trabajador. Exactamente, y eso es un gasto más. Y Y va en contra justamente de la ideología. el trabajador también debe tener la posibilidad de tener capacitación. Y esas capacitaciones deben ser continuas, regulares. Capacitaciones de todo tipo. Desde la seguridad de higiene, desde el rol concretamente que está cumpliendo, la posibilidad de capacitarse, porque si no también queda en la lírica. O sea, voy a un concurso, pero no tengo ninguna capacitación. Cada una de las personas puede acceder a... Y la capacitación tenemos más que recursos humanos en Coronel Rosales como para hablar. Sí, no tengo dudas. Tenemos gente muy capacitada para hablar en cualquier tema que necesitemos capacitación.
Pero bueno, no quiere decir que esto, perdón, todo, sería de todo lo que está pasando es de hoy, sino que siempre uno lo que dice a veces para mejorar, ¿no? Eso solo es una medida que de un lado positivo. Sí, tal cual. Mejorar las condiciones de trabajo. Claro. Bueno, esas en general, algunas de las preguntas que estoy acercando. Ha sido positiva la charla. Y bueno, Vamos cerrando y agradecemos la presencia de todos. Agradecemos al doctor Esposetti que nos ha dado la mano con la exposición. lo hicimos de esta manera por el tema de esta situación de riesgo y para que la gente pueda verlo por el Facebook. Bueno, un saludo para todos los empleados y empleadas principales. Igualmente un saludo para todos. Y bueno, y a cuidarse mucho.